Continuando con nuestra secuencia de videos sobre ciencia de los datos, hoy vamos a hablar de los gráficos boxplot y los outliers. Para esta actividad he dispuesto en el video un archivo de datos en formato Excel. Este archivo de Excel representa una base de datos sobre el otorgamiento de créditos en una entidad financiera y están agrupados por créditos aprobados y créditos negados. Recordemos que para el otorgamiento de créditos en cualquier entidad financiera a nivel mundial se requieren como mínimo una serie de variables socioeconómicas que indiquen el comportamiento del cliente no solo en su vida diaria sino en el sistema financiero. Los sistemas financieros generalmente utilizan algo que se conoce como los modelos de score o puntaje, que permiten calificar la calidad de un crédito en términos de estas variables. Después, más adelante, vamos a hablar de lo que es este puntaje de crédito. Por ahora, lo más importante en esta primera parte, que es el análisis unidimensional de los datos, es hablar de variables independientes y luego ya pasaremos pues a la correlación de variables o a estimar en su momento dado un puntaje para un solicitante de crédito. Una de las cosas más importantes cuando estemos trabajando con este tipo de variables es importante determinar, como nosotros no estamos sujetos a una distribución en particular desde la ciencia de los datos, lo primero que vamos a calcular para todas estas variables va a ser el coeficiente de asimetría. Eso nos va a decir si la distribución de probabilidades de cola larga o de cola pesada, o se recarga hacia la izquierda, hacia valores más bajos, o sea, con valores de asimetría positivos mayores a 0, o se recarga hacia la derecha con coeficientes de asimetría negativos. Es importante mencionar que las distribuciones centradas generalmente tienen una kurtosis 0 y un coeficiente de asimetría 0. Entonces aquí vamos a trabajar con tres variables, una que sea con coeficiente de asimetría positivo, una centrada y una que sea de cola pesada o de coeficiente de asimetría negativo. Entonces voy a colocar aquí asimetría para cada una de las variables, solamente lo voy a hacer para créditos aprobados y luego más adelante podemos comparar la edad entre los créditos aprobados y negados teniendo la estrategia de los gráficos boxplot. Entonces aquí vamos a colocar coeficiente de asimetría y vamos a seleccionar toda la variable. Entonces miremos que aquí me da positivo, o sea que son una asimetría positiva, o sea que tiende a ser valores. Si es con respecto a la edad, entonces tenemos que hablar en contexto. Si estamos hablando de la edad y nos da un coeficiente de asimetría positivo, nos está indicando que hay preferencia por el otorgamiento de créditos para personas jóvenes. Estas variables que son cualitativas no vamos a tener en cuenta esos valores. Después vamos a hablar de cómo vamos a trabajar con variables que son cualitativas. Aquí voy a quitar de momento este valor y después revisamos qué le pasa a esta cuota. Por ahora, entonces voy a seleccionar tres variables importantes que me parecen importantes acá. Una primera, los egresos. Los egresos es una variable muy positiva, o sea que todos los valores, o sea, generalmente este coeficiente de asimetría me dice que los egresos de las personas tienden a ser egresos bajos. Aquí también los ingresos, mire que los ingresos son positivos, o sea que tienden a ser bajos. En este caso me voy a dedicar a la variable, digamos que voy a seleccionar la variable ingresos. Voy a hablar de la variable plazo. Si yo quiero asumir un crédito o cuando yo tengo una tarjeta de crédito, generalmente todo lo que compre por ahí me lo van a diferir a 24 cuotas, pero pueden haber créditos que tengan muchas más cuotas. Por ahora me voy a dedicar a esas dos variables y me voy a dedicar a una muy centrada. Posiblemente la edad es una variable muy centrada, entonces ahorita vamos a analizar esas tres variables. Entonces lo más importante, nos vamos a traer la variable de la edad, nos vamos a traer la variable de ingresos y nos vamos a traer la variable de plazo, para que tengamos como las tres características: asimetría positiva, asimetría negativa y asimetría centrada. Yo voy a cerrar voy a quitar esta columna
que ya nos dimos cuenta más o menos cómo son los datos. Entonces me voy a ir para el RStudio y vamos a hacer todo el proceso completo. Recordemos que cuando estamos en el R nos vamos a ir a Files y vamos a buscar el Home, y el Home nos va a mostrar el archivo más actualizado sobre los datos de riesgo crédito. Entonces yo aquí le voy a decir Import Dataset. Aquí vamos a tener dispuestas entonces los créditos aprobados y los créditos negados. Entonces yo voy a llamar esto aquí simplemente matriz de datos aprobados. Le digo import, espero que me cargue la base de datos. Miremos que tenemos 198 observaciones y 22 variables, y vamos a tener créditos negados. En el tema de créditos negados, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a tomar los créditos negados, le doy import, tengo 200, bueno, aquí me trajo datos riesgo crédito con este título, y yo lo quiero borrar porque no es el nombre que quiero. Entonces simplemente le coloco RM, coloco riesgo crédito y él me borra los datos de allá. Yo lo que me quiero es traerle una matriz así que diga matriz de datos negados. Matriz de datos negados. Me traigo los datos y le digo importar. Entonces lo primero que yo voy a analizar es cada una de las variables por aparte. Habíamos dicho que vamos a arrancar con una variable que es entrada, que es la edad. Entonces vamos a decir edad de los aprobados es igual a, vamos a crear un vector que de los datos aprobados, vamos a llamar datos aprobados, vamos a llamar la edad. Entonces miremos que ya tenemos la edad. Una de las formas también con las cuales yo quiero evaluar el coeficiente de asimetría es utilizando el gráfico Boxplot, y voy a utilizar también el histograma de la variable. Entonces simplemente voy a crear una gráfica que tenga, que me muestre en la misma gráfica tanto el diagrama Boxplot como el histograma de frecuencias. Es importante recordar en este momento, si nosotros tenemos una distribución centrada y tenemos la media y más o menos una variable, vamos a encontrar aproximadamente el 68,3% de los datos. Si tenemos la media más o menos dos varianzas, vamos a encontrar el 95,5% de los datos. Y si tenemos la media, esto es para una distribución centrada. Yo no voy a hablar aquí de distribuciones normales, ni normales, ni nada de ese tema, sino que me voy a centrar básicamente en el muestreo y las propiedades estadísticas de la variable. Aquí en este lado podemos ver los cuartiles. Recuerde que los cuartiles es dividir la muestra de los datos en 4 pedazos exactamente iguales. De todas maneras, ahorita hago un ejercicio para que fundamentemos eso y para que miremos la relación que tiene el gráfico Boxplot con una distribución de probabilidad. Generalmente los datos, este gráfico que se llama, este intervalo donde están los datos, donde se agrupan la mayor cantidad de los datos, se va a llamar rango intercuartil. Todos los datos que estén por fuera de Q3 más 1.5 el rango intercuartil y Q1 o este valor de acá menos 1.5 el rango intercuartil, vamos a colocarlo, vamos a llamarlo como datos outliers. Cuando tenemos una distribución centrada, los outliers generalmente se encuentran por fuera de 2 sigmas. Eso también lo vamos a hacer ahorita. Vamos a identificar también los outliers teniendo en cuenta estas distribuciones de probabilidad y el gráfico Boxplot. Si nosotros queremos entonces encontrar el gráfico Boxplot para esta variable, entonces lo primero que le vamos a decir a este modelo es que vamos a construir una gráfica donde tenga dos gráficas en una sola. Entonces para eso vamos a crear 2,1. Ya creamos el espacio para colocar dos filas o dos gráficas que se van a ubicar, una primera arriba y una abajo. Voy a hablar del Boxplot y le voy a dar edad A. Entonces miremos que ahí ya nos apareció, bueno, nos aparece un poco achatada la gráfica porque nos falta colocar también el histograma. Una gráfica no puede vivir sin la otra. Entonces miremos que están los dos y yo le doy zoom. Bueno, aquí tengo que hacer un cambio porque el Boxplot lo voy a hacer horizontal para que tengan alguna correlación las dos gráficas. Entonces le voy a dar aquí par. Le voy a dar al Boxplot que sea horizontal. Miremos que ya el Boxplot me aparece de manera horizontal.
esto ya es más comparable. Mire que esta curvita es un poquitico, este bigote, esto se llama un bigote del boxplot, es un poquitico más ancho que este de aquí. Eso indica que la variable tiene como una simetría levemente positiva. Ahora, si hacemos el histograma de la edad, y la colocamos en la misma gráfica, miremos que eso debe corresponder. A colocarle el zoom y vamos a mirar más o menos dónde se ubica la media dentro de estos datos. Por ahora no vemos ningún outlier, o sea que podemos utilizar todos los datos para calcular las propiedades estadísticas de esa distribución de probabilidad o de la variable edad para los créditos aprobados. Entonces, si nosotros queremos encontrar los cuartiles de la edad aprobados, nosotros podemos hacer lo siguiente, recordemos que la función se llama cuantil de la edad A y vamos a decir las probabilidades, las voy a colocar como un vector, voy a colocar cuartil 0, cuartil punto 25, cuartil 1, cuartil 2 o cuartil de la mediana, cuartil punto 75, y cuartil 1. Entonces miremos que si yo le doy a esta variable, vamos a mirar si está aquí arribita, que aquí debe estar, mire que ahí están los cuartiles de la variable. 21, 32, 40, 49 y 73. Si nosotros vamos a los gráficos, vamos a mirar si aquí tengo los gráficos todavía disponibles. Lo que pasa es que me está diciendo que las márgenes de la gráfica son demasiado grandes, entonces se me pierden. Entonces miremos acá que más o menos la media está en 40. Entonces vamos a mirar estos valores. Este primer valor de acá que me indica, bueno, no puedo decir nada sobre este. Entonces, 21 es el valor mínimo, 73 es el valor máximo, 30,2 es el cuartil 1 que se encuentra en este puntico, la media se encuentra en 40, mire exactamente en 40, y el cuartil 3 está en 49. Entonces miremos que así podemos caracterizar directamente esta distribución de probabilidad para la edad. Ahora, vamos a trabajar entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a pasarnos para una variable que tenga un fuerte factor de asimetría positivo, que en este caso van a ser los ingresos. Entonces voy a colocar los ingresos de los aprobados, es igual a Sebain de la matriz de datos de los aprobados, y me voy a traer los ingresos en dólares. Miremos que ya me colocan los valores de los ingresos. Voy a hacer lo mismo de la gráfica anterior, voy a colocar dos en la misma. Voy a colocar primero el boxplot de los ingresos de los aprobados. Miremos que aquí me está apareciendo la figura pero ya me está apareciendo. Ahora miro el boxplot y vamos a llamar entonces el histograma de los ingresos. Vamos a mirar si no borramos lo que tenemos allá. Voy a revisar porque aquí me está mostrando unos errores que hay que revisar. ¿Qué es lo que hay que revisar aquí en los ingresos? Que de pronto haya una variable que no sea numérica dentro de los datos, que es muy usual que pase eso. Yo más adelante pues voy a trabajar todo esto de cómo identificar esas variables que son NA, o variables que tienen 0, o variables que no son correctas. Voy a llegar hasta el final. Miremos que hasta ahora no he encontrado ningún error así como protuberante, entonces no sé por qué la variable tiene algún problema. De todas maneras voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a borrar todo lo que haya en la plataforma de R y vuelvo nuevamente. Entonces digamos que he encontrado algunos errores, posiblemente sean de la margen de los datos. Voy a volver a hacer el proceso de los datos. Yo borro estas gráficas que hay acá para que el sistema no se confunda. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un espacio para que queden dos variables. Esto
estos son warnings, no son errores. Vamos a colocar el box plot de los ingresos y vamos a colocar el histograma de los ingresos. Miremos que esta variable la habíamos caracterizado como una variable que tenía una simetría muy positiva, y cuando esas variables tienen una simetría muy positiva, recordemos que van a haber valores que son outliers o que van a quedar por fuera de la distribución de probabilidad. Esos valores de outliers son muy importantes, sobre todo cuando estamos en riesgo operacional, que hay que determinar el percentil 99,9 para calcular unas pérdidas específicas sobre un proceso de una organización, pero acá esos valores no nos sirven para estimar los elementos importantes de los ingresos. Aquí también coloquemos entonces, si nosotros queremos saber los cuartiles y los demás valores de la variable ingresos de los aprobados, entonces miremos que podemos encontrar el mínimo, podemos encontrar el primer cuartil, que son 251, que está aquí como en esta primera parte. A ver, yo amplío esta gráfica, y vamos a mirar entonces, al ampliar esta gráfica, vamos a mirar entonces cuáles son las características. Yo reduzco un poco esto, entonces miremos que 251 es el primer cuartil, es el que se encuentra aquí. La media se encuentra en 335, la mediana en 335, el tercer cuartil en 611, y de aquí ya habría que calcular, recordemos que para esto hay que calcular el rango intercuartil más 1.5. Q3 más 1.5 por el rango intercuartil, para poder identificar los datos que son outliers. Ahora me voy a preocupar en la plataforma, en la misma plataforma, voy a borrar esta gráfica. Me voy a preocupar entonces por una variable que tiene una simetría negativa, o sea que son distribuciones de colas pesadas. Entonces lo voy a llamar plazo de los aprobados. Entonces voy a llamar aquí cbind, matriz de los aprobados. Ahorita trabajo con los negados para comparar. Nosotros miremos que uno de los elementos fundamentales para comparar dos muestras de datos asociadas a los créditos aprobados y negados es el box plot, y ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces aquí vamos a tomar el plazo de los créditos aprobados, le voy a dar entonces la función par, que nos permita colocar dos gráficas en el mismo punto. Vamos a colocar entonces el box plot del plazo de los aprobados, PL. Miremos que los datos tienden a irse hacia la derecha, por eso es que es tan importante el coeficiente de asimetría. Vamos a darle el histograma del plazo, y miremos que aquí no lo coloca. Claro que es una variable bastante irregular, sin embargo tiene tendencia a ubicarse hacia la derecha. Si nosotros hacemos el summary, entonces podemos, de esta variable plazo, podemos caracterizar mucho mejor este valor de acá. Podemos caracterizar mucho mejor este gráfico de bigotes. Miremos que hay unos daticos que están por fuera. Ahorita los podemos identificar, pero yo pienso que voy a trabajar esos outliers. Para hacer el ejercicio más rico, lo voy a trabajar es con los ingresos. Entonces por ahora miremos lo que tenemos acá. Es una variable bastante irregular, pero tiene tendencia a irse hacia la derecha. Mire que este bigote es un poco más largo que este de acá, y tenemos entonces todos los valores: 24 aquí, 36 acá. Mire que el tercer cuartil coincide con la media, 36 acá, y ya el valor máximo es 60. Para hacer una comparación de los ingresos, entonces yo también voy a llamar los ingresos negados. Vamos a mirar aquí. Miren que yo aquí arriba tengo los ingresos aprobados. Una de las cosas importantes, los ingresos negados. Una de las cosas importantes que tiene el gráfico boxplot es que me permite comparar dos muestras que tengan diferente cantidad de datos. Entonces vamos a llamar los ingresos negados. Entonces matriz de datos negados. Llamo los ingresos negados. De los negados, mírenlo, aquí está, y le doy enter. Entonces lo vamos a comparar utilizando los boxplot. Voy a borrar estos para no tener problemas. Le digo que sí, le digo entonces busco el par para graficar los dos, busco el boxplot de los ingresos aprobados y busco el boxplot
de los ingresos negados. Entonces miremos que aquí podemos tener una imagen muy clara de cómo son los ingresos negados y los ingresos aprobados. Si yo comparo también, si yo comparo los valores de los ingresos, yo puedo decir acá que me muestre el summary de los ingresos aprobados y que me muestre el summary de los ingresos negados. Entonces miremos aquí quién tiene, si yo comparo con respecto a la media, mire que los ingresos de los negados, si yo miro la media, mire que los ingresos negados son más altos para los que están en créditos negados. Y digamos que el mínimo de los ingresos aquí es $109, pero el mínimo de los ingresos aquí es mucho más alto. Miren que el máximo de los ingresos aquí son 2.285 y aquí son 3.000. Entonces hay que mirar, a pesar de que los negados tengan ingresos mucho más altos, posiblemente hay otras variables socioeconómicas que impactan de manera considerable el otorgamiento de un crédito, a pesar de que sean negados. A pesar de que tengan ingresos muy altos, los créditos son negados. Entonces hay que mirar el comportamiento de otras variables o cuál es el impacto que tiene otras variables sobre el riesgo de otorgar un crédito a una de estas personas. Miremos que a pesar de que las distribuciones son de cola larga, miremos aquí este bigote es mucho más grande que esto. Esto indica la presencia de distribuciones de cola larga. Podemos observar que la cola, miremos que este valor es más alto para los créditos aprobados que para los créditos negados. Entonces yo creo que aquí pues sí ya vemos claramente la importancia de los ingresos sobre el otorgamiento del crédito. Miremos que aquí la media es un poco más baja que esta, pero ya tenemos que analizar cuál es el impacto que tienen otras variables sobre el otorgamiento del crédito. Entonces ahorita vamos a continuar identificando los outliers teniendo en cuenta el límite superior y el límite inferior de la variable ingresos de los aprobados. Principalmente me voy a centrar en esta variable porque esta tiene características muy importantes. Miremos que hay una serie de outliers. Aquí a este lado vamos a identificar los cuáles son y en dónde se ubican esos outliers. Entonces, para los ingresos de los aprobados e identificar estos outliers que vemos aquí a este lado, lo primero que tenemos que determinar es el límite inferior y el límite superior del diagrama boxplot. Para eso yo necesito sacar los cuartiles de la variable ingresos y voy a trabajar sobre todo sobre los aprobados. Entonces le voy a decir que la función cuantil sáqueme los datos de los ingresos aprobados, que yo ya lo tengo. Voy a sacar las probabilidades. Recuerde que esto tiene que ser entonces el cuartil 0, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Miremos que ya tenemos los cuartiles. Si nosotros queremos un cuartil en particular, entonces miremos que aquí arriba están los gráficos de los cuartiles. Miremos que apenas bajo esto acá que las márgenes son bastante grandes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar eso para no tener problemas. Miremos que acá los cuartiles de los aprobados yo puedo llamar el 1. Mire, vamos a mirar a ver qué me muestra aquí con los cuartiles. Me muestra el cuartil, este cuartil 1. Miremos acá, voy a mirar a ver voy a colocar esos cuartiles como un vector para poderlo manejar más fácil. Entonces los cuartiles lo voy a colocar de los aprobados. Vamos a llamarlo como una matriz, vamos a llamarlo cuartiles de los aprobados y le voy a decir que son 5 valores y voy a tener una columna. Entonces mire que lo convertí en un vector. En este momento yo lo puedo llamar así como cuartil inicial, voy a llamar el cuartil 1, 131, voy a llamar el cuartil 2 y ahorita comparamos con las medidas que nos dan el cuartil 2, el cuartil 3. Vamos a compararlo con el summary a ver qué nos da el cuartil 4 y el cuartil 5. Entonces miremos que tenemos ahí
todos los valores de los ingresos. Los tenemos muy bien. Si yo hago summary para la variable ingresos, me debo encontrar con esos valores. Para que los validemos, miremoslos, ahí están. Exactamente iguales, 131, 251, 335, 4, 6, 11. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que calcular, según esta presentación, es el rango intercuartil, el rango o la diferencia que está entre Q3 y Q1. Entonces, la diferencia entre Q3 y Q1 lo voy a colocar rango intercuartil, es igual a la diferencia entre, aquí recordemos que la diferencia sería entre 251 y 611, que sería el tercero y el primer cuartil. Entonces sería el cuartil 4, que es 611, menos el cuartil 2. Miremoslo aquí. 1, 2, es el primer cuartil, 3, 4. Mire que el tercer cuartil es el 4 y ya tengo. Bueno, aquí me faltó que es con mayúscula. Tenemos el valor con mayúscula. Entonces ahora sí, vamos a colocar el límite superior, vamos a colocar el límite inferior, que es igual al cuartil. Vamos a revisarlo acá en la presentación, a revisarlo acá. Miren, por ejemplo, que este cuartil inferior sería el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. Entonces el límite inferior sería igual a Q1. Recordemos que Q1, que es el primer cuartil, es 2. Menos el rango intercuartil por 1,5. Ya tengo el límite inferior de los datos. Está en menos 468. El límite superior va a ser el cuartil. Miremos que el cuartil 4 es el 611 más 1,5 por el rango intercuartil. Entonces miremos que ya tenemos los máximos y los mínimos. Entonces ahorita sí vamos a determinar. Recordemos que hacia el límite inferior esta distribución no presentó ningún outlier, pero hacia el límite superior sí presentó muchos outliers. Entonces vamos a utilizar una función que para mí me parece bastante importante. Vamos a identificar la posición de los datos. Vamos a identificar dónde se encuentran los datos, o vamos a encontrar dónde se encuentran los outliers superiores. Entonces yo le voy a decir simplemente los outliers superiores. Yo le voy a decir al modelo cuáles son los datos de los ingresos aprobados que son mayores al límite superior. Mire que es una funcioncita muy fácil. Con respecto a la variable ingresos aprobados, quisiera hacer una corrección. El rango intercuartil lo voy a colocar aquí arriba, que hice una pequeña corrección. El rango intercuartil está entre el menos Q4 y el menos Q2, no con respecto al Q1. Eso era lo único que tenía que corregir con respecto a lo anterior. Ya tenemos el rango intercuartil. Calculamos el límite inferior. Recordemos que el límite inferior es el cuartil 2 menos 1,5 por el rango intercuartil. O podemos mostrar el límite. Podemos mostrar el límite superior, que el límite superior lo estoy buscando acá porque lo reconstruí nuevamente, sería el Q4 más 1,5 por el rango intercuartil. Lo podemos mostrar aquí en este lado. Entonces ya tenemos los límites de los bigotes de la distribución de probabilidad. Ahora búsqueme entonces los ingresos que están por encima de ese cuartil para saber exactamente cuáles son los que estén por encima de ese límite superior. Entonces lo voy a colocar acá. Miren que son todos los que están por encima de 1152, 1344, 1800 hasta llegar al máximo valor que tenemos ahí. Entonces si alguien me dice
que calcule la media. Generalmente cuando yo voy a calcular la media tengo que sacar los datos que son outliers, entonces simplemente le voy a decir con esta función which que quiero que me calcule la media con los datos o los ingresos de los aprobados que sean mayores al límite inferior y que sean ingresos menores al límite superior, menores o iguales. Aquí incluye menores o iguales. Entonces miremos que el modelo lo que me va a hacer es calcular una media con los datos que son centrados. Igualmente podría calcular la desviación estándar utilizando la misma metodología. Entonces miremos para qué nos sirven los gráficos de bigotes. Los gráficos de bigotes nos sirven para poder calcular las propiedades de una distribución de probabilidad eliminando los datos raros. Entonces aquí tenemos centrado con una media de 98,94 dólares de ingresos y una desviación estándar de 57. Entonces miremos que los gráficos de bigotes nos sirvieron para hacer una caracterización a priori de la simetría que tienen los datos, si los valores se ubican hacia datos más bajos o se ubican hacia datos mucho más altos. Igualmente pudimos comparar en la misma gráfica el histograma de frecuencias con respecto al boxplot. Y pudimos comparar, es una cosa importante, que la función boxplot nos permite a nosotros comparar dos distribuciones de probabilidad o digamos una muestra de datos que tienen diferentes cantidades de datos. Entonces una referencia son los cuartiles para dos variables aleatorias pero que pertenecen a dos muestras totalmente diferentes. Muchas gracias por atender nuevamente este video y hasta un nuevo video.